Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en nuestra Tierra? Cuando la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, era una bola incandescente que lentamente se fue enfriando, carecía de oxígeno y de muchos millones de años después comenzó a llover torrencialmente hasta formarse los mares y ríos y se dieron las condiciones para que se formaran las moléculas, cada vez más complejas. Algunas de ellas se rodearon de una membrana. Entre estas moléculas ocurrieron una serie de reacciones que fueron produciéndose y entre ellas continuaron cambiando y crecieron hasta formar las primeras células procariotas, y comenzó a escasear la materia orgánica, por lo que los primeros organismos se alimentaban de materia orgánica. Allí ocurrió la primera fotosíntesis. Algunos organismos murieron y otros aprovecharon el oxígeno liberado por la fotosíntesis para obtener energía. De allí comenzaron a surgir las relaciones entre distintos microorganismos hasta formar células eucariotas y procariotas, de las que a través de los años y de la evolución se convertirían en los primeros organismos multicelulares que poblaron y siguen poblando la Tierra. Escuela Normal Superior de Corozal, quinto semestre. Módulo de Pensamiento Científico Ambiental. CIPA: Mayerly Humanes Posada, Girley González Zavala, María Angélica Castellano, Dani Ortiz y Keren Matorel. Hoy les hablaremos acerca del componente organísmico. El componente organísmico está estructurado por temáticas que estudian a los organismos vivos desde niveles atómicos, moleculares, celulares, de tejidos, de órganos, de sistemas y aparatos complejos hasta llegar a la explicación total de cómo funciona un organismo. Este componente tiene una estrecha relación con la fisiología y la histología por su relación con el estudio de los sistemas, estructura y funcionamiento de los mismos. Muy buenos días para todos, mi nombre es María Angélica Castellano. Hoy les voy a hablar acerca de los seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos son todos aquellos que tienen vida, son toda la variedad de seres que habitan en nuestro planeta. Las plantas, animales y nosotros los seres humanos. Estos seres vivos tienen características generales. En ellas se encuentran: nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen, envejecen y mueren. Primero, nacen. Cada ser vivo empieza su vida a partir de otro. La mayoría de las plantas superiores vienen de una semilla y los animales, al igual que nosotros los seres humanos, de una madre y un padre. Los seres vivos están conformados por células que pueden ser procariotas o eucariotas. Y se desarrollan, es decir, que durante la vida llegan a parecerse a sus padres. Un ejemplo: una planta crece a partir de una semilla y con el ciclo que lleva, su tamaño va aumentando. Respiran, intercambian gases con su medio. Algunos emplean oxígeno que toman del agua o del aire, otros utilizan gases distintos al oxígeno para respirar. ¿Sabías que los seres vivos responden a estímulos? Sí, a través de su membrana celular o por medio de órganos y sistemas especiales, los seres vivos perciben los estímulos de su entorno. Otro punto importante es que los seres vivos se alimentan de diversas fuentes. Un ejemplo de esto: las plantas. Las plantas son autótrofas porque producen su propio alimento. Los animales, los hongos y las bacterias son heterótrofos debido a que su alimentación es con otros seres vivos y no producen sus propios alimentos. En este tipo de fuentes se encuentran energía de luz solar, los productores, los consumidores herbívoros, los consumidores de detritos, consumidores omnívoros y consumidores carnívoros. Las funciones vitales de los seres vivos son los procesos que todos los seres vivos realizan para mantenerse con vida. Estas funciones son 3: nutrición, relación y reproducción. Buenos días, mi nombre es Girley González.
A continuación le voy a hablar de la clasificación de los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en 5 reinos: reino monera, reino protista, reino hongo, reino vegetal y reino animal. Se caracteriza por el tamaño de sus seres, ya que es imposible verlos a simple vista y se necesita utilizar un microscopio. Se destaca por ser seres unicelulares formados por una única célula. Se encuentran en todas partes y pueden soportar temperaturas y condiciones de vida extremas. Algunas de ellas pueden ser útiles, pero otras muchas son perjudiciales y causan enfermedades como el cólera, el tifo. El reino protista. En este reino encontramos a los protozoos, que son una de las especies más sencillas, ya que están formados por una sola célula. Por tanto, son organismos unicelulares, mediante sus únicas células realizadas todas las funciones vitales. Además, podemos encontrarlos en todos los lugares de la Tierra, en especial en los sitios más húmedos de este reino. También hacen parte de las algas, que pueden ser seres unicelulares o pluricelulares, igual que las plantas pueden fabricar su propio alimento. Reino hongo. Los hongos son seres vivos descomponedores, es decir, se alimentan de materia orgánica que absorben del ambiente y de otros organismos. Por eso se dice que son seres heterótrofos, no fabrican su propio alimento. A diferencia de las plantas, no pueden producir fotosíntesis, ya que no contienen clorofila. Los hongos pertenecen al reino fungi, al que también pertenecen los mohos, las setas, las levaduras y otros organismos. Reino vegetal. Conformado por las plantas, formados por más de una célula, es decir, son pluricelulares, no se pueden desplazar y fabricar su propio alimento gracias al proceso de la fotosíntesis, donde toman sus nutrientes del suelo, agua y sales minerales, fabrican su propio alimento gracias al dióxido de carbono y a la luz solar. Este proceso, las plantas liberan oxígeno al exterior. Reino animal. Este reino es el más conocido por todos. Se caracteriza por ser una especie pluricelular y heterótrofa. A diferencia de las plantas, no puede fabricar su propio alimento. La mayoría de los animales tienen una organización corporal compleja, formado por órganos, tejidos y aparatos con los que realizan las funciones vitales. Si hablamos en función de si poseen o no columna vertebral, los animales se clasifican en invertebrados y vertebrados. Yo les voy a estar hablando sobre la reproducción y que la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Y este se agrupa en 2 tipos de reproducción: reproducción asexual y reproducción sexual. Reproducción asexual. La reproducción asexual se produce sin la fusión de células sexuales y esta es más rápida para la formación de un nuevo individuo. Esto es debido a que no requiere un intercambio de material genético. Esto quiere decir que solo se va a tener un solo progenitor. Existen diferentes tipos de reproducción asexual. Como primero tenemos la gemación. La gemación consiste en la separación del organismo de una pequeña parte de él, denominada yema, la cual se desarrollará hasta formar un nuevo ser vivo. Como segundo tenemos la fragmentación. La fragmentación es un método mediante el cual un individuo se divide en 2 o más individuos. Cada uno es capaz de construir un organismo por completo. Un ejemplo de esto es una estrella de mar. Como tercero tenemos la esporulación. Este tipo de reproducción es usual en hongos, plantas y diversos géneros como bacterias
y microorganismos. La esporulación se divide en endosporas y exosporas. Las endosporas se forman dentro del organismo, generalmente unicelular. Las exosporas se forman fuera del organismo a través de un proceso llamado gemación. Reproducción de las plantas. Existen dos tipos de reproducción en las plantas. Está vegetativa, asexual y sexual generativa. La reproducción asexual no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. Como los tubérculos, son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva, por ejemplo, la papa, que pueden emitir tallos y raíces. Están también los bulbos. Sus tallos subterráneos están rodeados de hojas carnosas, por ejemplo, la cebolla, el ajo y entre otros. Estos se producen asexualmente por medio de bulbos. También encontramos los rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. Estos poseen yemas y dan lugar a tallitos y raíces. Este es el tipo de reproducción asexual más extendido en los vegetales, ya que aquí se encuentran los helechos como la caña, el orégano, la grama y entre otros más. La reproducción sexual de las plantas se divide en las siguientes etapas. Como primero, la polinización. Es la principal etapa de este proceso y se produce cuando el polen llega al pistil. Esta etapa se puede dar gracias a los seres vivos, el viento y entre otros. Como segundo tenemos la fecundación. Es cuando se origina la conexión entre los gametos masculinos y los gametos femeninos. Como tercero tenemos la fertilización. Esta etapa en la cual se forma la semilla y el fruto. Como cuarto tenemos la germinación. Como su nombre lo indica, es cuando se produce la germinación de la semilla. Reproducción sexual de los animales. En este tipo de reproducción participan dos individuos de distinto sexo, que es el macho y la hembra. Estos crean células llamadas gametos. Reproducción en los peces. Los peces ponen muchos huevos con pocas sustancias de reserva. Una vez puesto, el macho lo fecunda liberando sobre ellos sus espermatozoides. En los anfibios, al ser ovíparos, la reproducción de los anfibios es por los huevos. En los reptiles se reproducen a partir de la fecundación interna de la hembra. En la reproducción en las aves se reproducen sexualmente, ya que tienen sexos separados y presentan fertilización interna, por lo tanto, machos y hembras deben aparecerse para que la reproducción ocurra. En la reproducción en mamíferos, tienen una reproducción sexual, por lo que es necesario la presencia de las células masculinas y femeninas para realizarse. La reproducción en los seres humanos es un proceso de reproducción de tipo sexual, ya que permite la creación de nuevos seres humanos, porque intervienen los dos sexos, tanto el masculino como el femenino. Y a través de esta se produce la fecundación en el cuerpo de la mujer, gracias a la unión del óvulo y del espermatozoide. Buenos días, mi nombre es Daniel Ortiz Reyes. Hoy les voy a hablar del sistema digestivo en animales. Es un conjunto de organelos encargados de la digestión y la absorción de nutrientes. Tenemos también unas funciones del sistema digestivo en animales. Como primera función tenemos la ingestión. La ingestión es la entrada y salida de alimentos del sistema. Tenemos también la peristaltismo.
Este se refiere al movimiento involuntario regulado por el SNA. También tenemos la secreción, la liberación de enzimas digestivas por la acción de glándulas. El sistema digestivo o aparato digestivo es el conjunto de órganos y de conductos que intervienen a la hora de la alimentación y la absorción de los nutrientes adquiridos en el ser humano. Tenemos el tubo digestivo y glándulas anexas. En el tubo digestivo tenemos la boca, faringe, esófago, intestino delgado, intestino grueso, reto o ano. En las glándulas anexas tenemos salivales, hígado y páncreas. En transporte tenemos los alimentos son llevados a la boca en donde se trituran. La secreción es aquella que tritura la comida, es sometida a la acción de jugos gástricos segregados allí mismo. Tenemos también la absorción, es la forma simple extraída de la materia. Sus proteínas, aminoácidos, azúcares, etc. Tenemos la excreción. Una vez extraídos los nutrientes de la comida, es preciso expulsar los desechos fuera del cuerpo humano. El sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utiliza los seres vivos para trasladar dentro de su organismo elementos nutritivos como oxígeno y otras sustancias. El aparato circulatorio está formado por una bomba impulsadora, que es el corazón, que impulsa la sangre por un conjunto de conductores llamados arterias, venas y capilares. Tenemos las funciones: distribuir y transportar. Transportar el oxígeno desde pulmones hacia los tejidos. Distribuir los nutrientes a todo el organismo. Transporta los desechos producidos por la célula hacia el riñón para que sean eliminados por la orina. Sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de percibir todo lo que nos rodea. Gracias a unas células ubicadas en nuestro cerebro, llamadas neuronas, a través de los órganos de los sentidos podemos sentir lo que es frío o calor y las distintas sensaciones, y de esa manera podemos saber cuándo estamos en peligros y alejarnos. También nos permite pensar, que es una de las funciones principales del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es una masa nerviosa que se conoce como el centro del control del cuerpo. Dentro de él se encuentran más de 100.000 neuronas, que son las que controlan todas las funciones del organismo y le ayudan para que pueda responder a todos los estímulos del medio, por lo cual requiere de mucha respiración. El sistema nervioso está directamente relacionado con los órganos de los sentidos, ya que estos son los que permiten almacenar información que luego la relacionaremos con objetos presentes en nuestro medio. Tejidos animales y tejidos vegetales. Hola, mi nombre es Keren Matorel y hoy voy a hablarles acerca de los tejidos que conforman diferentes organismos. Estaré hablándole de los tejidos vegetales y de los tejidos animales. Los tejidos vegetales son aquellos que le dan la estructura a la planta. Dentro de ellos existen dos grupos: tejidos meristemáticos y tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos son los que tienen a su cargo la formación de otros tejidos, como los tejidos apicales o primarios y los tejidos laterales o secundarios. Los tejidos apicales o primarios son los que se encuentran en los extremos y en las partes intermedias de las plantas. Están en las bases, en los tallos, en la yema de los tallos, y son los responsables del crecimiento de la planta. Los laterales forman anillos, raíz, y se encargan del crecimiento en longitud y grosor de las plantas. Otra clase de tejido vegetal son los tejidos adultos,
que estos se encuentran divididos en 3 sistemas. El primero es el sistema dérmico, que es el que protege la planta de las agresiones externas. Esta a su vez se divide en 2 tipos, está la epidermis y el suberocorcho. La epidermis es aquella que se encarga de proteger las partes más delicadas de la planta, como las hojas, los pétalos de las flores, los frutos y los tallos jóvenes. Y el suberocorcho se halla en la parte externa de los tallos o raíces de más de un año y se encarga de facilitar el intercambio gaseoso entre el vegetal y la atmósfera. Otro sistema es el sistema vascular o tejidos conductores. Como su palabra lo dice, se encargan de conducir. Son los encargados del transporte de la savia a toda la planta. Forman vasos agrupados que son los que componen el sistema conductor, como xilema y floema. El xilema es el que conduce la savia bruta desde las raíces hasta las hojas y el floema conduce la savia elaborada desde las hojas a todas aquellas células no fotosintéticas. Sistema fundamental. El sistema fundamental constituye la mayor parte de la masa del vegetal. Esta a su vez se divide en parenquima, colenquima y esclerenquima. La parenquima se encuentra en toda la planta y esta se subdivide en parenquima clorofílico, acuífero, aerífero y parenquima de relleno. La parenquima clorofílico, que es la especializada en la fotosíntesis. La esclerenquima está constituida por células muertas en las paredes celulares y esta provoca una gran resistencia y le sirve de sostén a la planta. La colenquima está formada por células vivas alargadas cuyas paredes están engrosadas irregularmente, gracias a lo cual pueden absorber agua y nutrientes. Los tejidos están formados por la unión de células que realizan una función común. Estas células están unidas por una sustancia llamada matriz, que es las que las mantiene unidas. En el ser humano existen 4 grupos de tejidos fundamentales. Primero, el tejido epitelial, que está formado por células muy unidas y por poca sustancia matriz. Su función principal es cubrir las superficies de los órganos o conductos y segregar sustancias. Existen 2 tipos de epitelio. Epitelio de revestimiento, que es el que protege las superficies externas como la piel e internas como el corazón y las venas. Y epitelio glandular, que es el que forma las glándulas que segregan sustancias al exterior del cuerpo como las glándulas sudoríparas o diferentes a la sangre como la tiroides. Como segundo tenemos los tejidos conectivos. Las células están rodeadas por una abundante sustancia matriz y hay 4 tipos de tejidos conectivos. Tejido conjuntivo, que es el que rellena los espacios entre los órganos y tejidos uniéndolos. Por ejemplo, los tendones o los ligamentos. Tejido adiposo, que está formado por células repletas de grasa que almacenan energía y sirven de aislamiento térmico. Tejido cartilaginoso. Su matriz es una sustancia sólida compuesta por sales minerales. Los huesos están constituidos por tejido óseo. Tejido muscular. Está formado por células alargadas que posibilitan el movimiento y existen 3 tipos de tejido muscular. Muscular liso, que está formado por células con un solo núcleo. El músculo liso se contrae involuntariamente y se encuentra en la pared de los órganos excepto del corazón. Tejido muscular estriado. Está formado por células muy largas con numerosos núcleos y su contracción es voluntaria y forma los músculos como el bíceps. Tejido muscular cardíaco. Sus células tienen un solo núcleo y forman una intrincada red. Está en el corazón y su contracción es involuntaria. Por último tenemos el tejido nervioso, que analiza los estímulos y elabora las respuestas necesarias para que el organismo pueda funcionar. Está formado por 2 tipos de células. Las neuronas, que son las células que transmiten el impulso nervioso, y las células de la glía, que acompañan a las neuronas y les proporcionan alimento y protección. Hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que te haya gustado.